Bienvenidos a otro estudio bíblico. Yo soy Samuel Báez y hoy vamos a continuar el libro de Miqueas viendo el capítulo 5 al 7. Me recuerdas que me amas tal como soy. Has escrito. Y antes de comenzar, vamos a orar para poner este mensaje en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos mil gracias, Señor, por este momento que tú nos has dado. Gracias por el privilegio por estar aquí con mis hermanos y hermanas. Y te pido en este momento que tú tomes control de este mensaje, que cada palabra que salga de mí, que venga de ti, Señor. Y te doy gracias por todo. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Pues la semana pasada comenzamos el libro de Miqueas, vimos el capítulos 1 al 4. Pueden ver ese video, lo voy a tener aquí en la descripción, pero vamos a ver más o menos lo que hablamos la semana pasada, nomás un repaso bien rápido, entonces vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros hoy en día. Este es un libro en profetas menores, ¿verdad? En tu Biblia son los libros más cortos, pero no son menores profetas porque son menor de importancia, pero simplemente por la cantidad de material que está ahí. Y un poco de información sobre este libro. Entonces, Miqueas, vimos que la semana pasada vimos que esto fue escrito más o menos en el tiempo de 738 antes de Cristo al 698 antes de Cristo. Más o menos es el tiempo que está pasando. Si se acuerda, en Miqueas 1:1 nos dice quién es. Pues, ¿qué pasó, verdad? Dice palabra de Jehová que vino a Miqueas. Esto es porque sabemos que es Miqueas, el profeta de este mensaje. Y dice en el días de Jotam, Acaz y Ezequías. Esos son reyes de Judá. Reyes de Judá. Y los reyes de Judá, aquí lo tengo en inglés, pero Jotam, Acaz y Ezequías, aquí mero son, es durante este tiempo que estaba pasando. Más o menos aquí. Ahora, ¿dónde estaba pasando? Si regresamos al versículo 1, dice palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset. Él es Miqueas de Moreset. ¿Dónde está Moreset? Pues exactamente no lo tengo aquí, pero Jerusalén está aquí, que está en la sección de Judá. Moreset va a estar en este territorio, aquí mero, no muy lejos de Jerusalén, pero sí está en esta sección, esta región de Judá. ¿Y por qué hablamos de ese de Judá? Porque acuérdese que fue dividido Israel para este tiempo. Tenemos el reino norte de Israel y también tenemos el reino sur de Judá. Y él vivía aquí. Aquí estamos con Miqueas. Aunque él sí dio mensaje también a Israel del norte, lo que pasó es durante el tiempo de esta profecía, Asiria vino y destruye el reino norte, y eso pasó en 722 antes de Cristo. Y entonces por eso no se menciona ningún rey del Israel, nomás los reyes de Judá. ¿Y qué es el propósito de este mensaje? ¿Por qué lo hace? Pues es una profecía de juicio, porque Israel y Judá, los dos, estaban en idolatría, estaban haciendo cosas que no le agradaba a Dios, y esta profecía es para que puedan llegar al arrepentimiento, porque Dios quiere estar acerca de sus personas, pero cuando están en pecados, están apartados de Él. Y pues este mensaje es para que se arrepienten, y si no se arrepienten, viene en juicio. Y pues sabemos que el rey norte
de Israel, el reino norte, nunca se arrepintieron y fueron destruidos a las manos de Asiria en el 722 a.C. Ahora Judá seguía adelante, pero como quiera, ellos tenían algunos reyes que sí hacían bien, pero la mayoría hacían mal delante de Dios. Y por esa razón estas profecías llegaban. Y decía que durante el tiempo de Jotam, Acaz y Ezequiel llegó este juicio. Y vamos a ver que por el razón que Israel no puso atención al arrepentimiento o pues a las profecías. Y algunos reyes sí hicieron bien, como Jotam sí hizo bien, Ezequías también, y el último fue Josiah, que también hizo bien delante de Dios, pero los demás no, y por eso en el 586 a.C. fue cuando Babilonia destruyó a el reino de sur de Judá en 586. Pero eso venía ya en como arriba de 100 años, pero pasó. Y por eso esta profecía viene es una advertencia. Si se arrepienten, no viene el juicio. Pero lo que pasó es, ellos querían seguir en su pecado y por eso vino el juicio. Ahora, parte de esta profecía no solamente es del juicio que iba por venir a las manos de Babilonia, pero también habla sobre profecías del futuro, profecías que no han pasado hoy en día. Son profecías del fin del tiempo, del fin del mundo. Y acá vemos que hay profecías como en el capítulo 4 hablaba sobre restauración de Israel, y cuando habla de restauración de Israel está hablando del milenio, que va a ser un tiempo de 1000 años, que puedes encontrar en Apocalipsis capítulo 20, de versículo 4 y 6. Pero es un tiempo después de la tribulación y es después del rapto. Okay, después de todo esto viene el milenio, y con el milenio va a haber restauración. Y vamos a ver más de esas profecías en este libro que sigue, en estos capítulos, que siguen. Entonces vamos a ir comenzando el capítulo 5. Yo voy a leer del Reina Valera, 1960, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y pues sería bien comenzar en el 5. Ok, aquí estamos. Y gracias a este sitio de web que pueden ir, BibleGateway.com. Es un sitio de web muy bueno que puedo usar para leer la Biblia y también verlos en diferentes, no solamente idiomas, pero diferentes traducciones. Entonces, capítulo 5 de Miqueas. Aquí nos dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Ok, aquí cuando dice hija de guerreros, está hablando de Jerusalén. Hija de guerreros era un dicho muy común en ese tiempo, que se refiere a Jerusalén. Y acuérdense, Jerusalén está en Judá. Okay, está en Judá. Y cuando habla de Jerusalén, es la ciudad capital de Judá. Normalmente está hablando de todo Judá, está hablando de todos ellos. Y dice aquí: con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿Quién es el juez de Israel? Aquí está hablando al tiempo el rey Zedequías, ¿verdad? Vamos a ver. Pues en inglés se dice Zedekiah, pero es el rey Zedekiah de Babilonia. Habla de él, que él iba a usar a ese rey para mandar juicio a
a Judá. Y este es una... ¿cómo se dice? Pues la profecía por venir, ¿verdad? Y dice que Vará herirán en la mejilla al juez. Ahora, sabiendo que esto aquí, cuando uno le pega en su mejilla, el cachete de uno, es algo demasiado, demasiado insultante. Es algo que no, no se agrada nada, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de eso, está diciendo que es algo mal que iba a pasar a Israel en las manos de Babilonia, el rey de Babilonia. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, pero tú, Belén Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahora, si este versículo se te parece conocido, es que a lo mejor lo has visto en el libro de Mateo. Esto es una profecía hablando del Mesías, que fuera viniendo de Belén, Éfrata, que está hablando de Belén, que sabemos ahí es donde nació Jesús, va a venir un rey. Y dice, pues de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Es lo que está hablando aquí. Esta profecía está diciendo que el Mesías vendrá de Belén. Y Belén es una ciudad, un pueblo demasiado pequeño. Y era tan pequeño este pueblo que era normalmente que cuando hacían el censo se olvidaba levantar el censo para ese pueblo, porque Belén no había mucha gente ahí. Y pues la cosa es, vemos que muchas veces en la Biblia, en historias, cosas grandes vienen de cosas pequeñas. Y así pasó en esto. Belén, una ciudad muy pequeña, vino el Mesías. Y también sabemos que en Belén también nació David, ¿verdad? El rey David del Antiguo Testamento. Y ahora dije que esto lo has visto o probablemente lo has visto en Mateo. Y esto es en Mateo capítulo 2. Capítulo 2, versículo 6. Hasta si vamos ahí, lo podemos encontrar junto para poder verlo. Entonces, Mateo capítulo 2. Si se acuerdan aquí, pues hablando de los magos, ¿verdad? Los magos llegan al rey Herodes y le preguntan dónde está por venir el Mesías, ¿verdad? Preguntando dónde debe nacer. Versículo 5, ellos le dijeron el Belén de Judea, porque así está escrito por la profeta, o por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que presentará a mi pueblo Israel. Israel, ok. Entonces, de eso viene, de Miqueas. Así es de que lo pueden marcar, pueden apuntar que este es donde viene esta profecía. Y es bonito ver que cuando estas profecías lleguen, que se cumplen, pues es algo que enseña y muestra que lo que es Jesús es verdad. Sería difícil ignorar esta profecía y decir, pues mira, esto fue escrito más o menos 700 antes de Cristo. Y decía, viene de Belén, y aquí viene Jesús de Belén. Y cómo pasó esa historia fue increíble. Pero estas cosas, cuando se comienzan a juntar, estas profecías, se pone muy difícil para poder ignorar y decir, pues no creo que Jesús es el Mesías. Hay mucha evidencia que sí es. Entonces, seguir adelante en el versículo 3 de Miqueas capítulo 5, dice, pero los dejará hasta el tiempo de que dé a luz, que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Aquí cuando hablas sobre, pero los dejará hasta el tiempo, está hablando dejando aquí, pero los dejará hablando de los reyes, que aquí ya Israel no va a tener reyes. Y así pasó.
cuando vemos la lista de reyes, estos los reyes de Judá, ya cuando vino Babilonia a destruir, el último rey que está aquí, ya fue el último. Y si tú dices, pues había reyes como el rey Herodes, no es lo mismo. Estos son reyes que fueron establecidos en el... Pues se acuerda que Herodes, la familia de Herodes, era de origen idumeo. Eran edomitas, un grupo convertido por la fuerza del judaísmo, pero ellos ni eran judíos, ¿verdad? Eran edomitas. Y también fueron establecidos por el gobernador de Roma. Entonces todo fue diferente y por eso no son incluidos con esta lista de reyes. Entonces, en viendo estos versículos, diciendo que pero los dejará, no habrá ahora rey desde ese tiempo, y así fue. Después de Babilonia, que destruyó al Judá, cuando regresaron a Judá ya no habían reyes como antes. No lo mismo, pero en el futuro sí habrá luz. ¿A quién crees que habla de aquí? Hablando de Jesús, ¿verdad? Él sería el siguiente rey. Él va a ser el rey, pero eso va a ser ya en el último tiempo, en el milenio, cuando él reina por 1000 años. Entonces esta habla un poco sobre profecía futuro. Entonces seguir leyendo adelante. Versículo 4 dice, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Diciendo aquí que él se levantará y apacentará su rebaño hasta los confines de la tierra. Se refiere a algo que aún no ha sucedido, una profecía futura que conocemos como el reino milenial, así como lo hemos visto. Versículo 5 dice, y esta será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollará nuestros palicios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Versículo 6, y devastarán la tierra de Asiria y espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio, cuando viniere contra nuestra tierra, y hollaré nuestros confines. Aquí simplemente está diciendo, es un ejemplo de lo que sucederá durante el reino milenial, que Israel gobernará contra sus enemigos. Cuando se dice que va a haber paz en Israel durante este tiempo, es que no va a haber guerra, porque Israel va a conquistar sobre todos los demás, simplemente porque el reino va a estar establecido. Y aquí va a estar Jesús en su trono, en el templo, en Israel. Y eso es durante el milenio. Aquí. Okay. Acuérdense, hablando de los últimos tiempos, tenemos el rapto, que es lo que estamos esperando. Después de esos 7 años de tribulación. Y después de eso, que viene la segunda venida de Cristo y la batalla de Armagedón. Después de eso es 1000 años, el milenio. Ok. Vamos a seguir leyendo. Siguiente dice, el remanente de Jacob será un medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Ok, aquí está hablando sobre cuando dice el remanente, esto significa los que se quedaron. O más que todo otra palabra, pequeño remanente, cantidad restante, los que ahora están. Es una cantidad pequeño de las personas.
El remanente de Jacob simplemente significa que el pueblo restante de Israel será una fuente de bendición para muchas personas. Versículo 8. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasaré y hollaré y arrebataré, no hay quien escape. El remanente de Jacob será como un león. Aquí, cuando hablo león, es una fuente de temor y destrucción para los demás. Entonces el 9, tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo, aquí en el 12, asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Cuando dice agoreros se está refiriendo a adivinos o videntes del futuro que predican del futuro. Al 13 dice, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a las obras de tu mano. Aquí nomás está describiendo todo lo que va a pasar. Por la razón que no se arrepienten, Dios va a destruir todo esto. Arrancaré tus imágenes de acera, que es un dios, de en medio de ti, y destruiré tus ciudades. Aquí simplemente diciendo que los dioses que ellos servían los va a destruir, ¿verdad? Porque Dios dice solo Él debemos servir, solo un Dios y solo Él. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Aquí, y muy, muy claro, ¿qué es la razón que este juicio viene? ¿Por qué no obedecieron? ¿Qué no obedecieron? No obedecieron a Dios. Dios dice, no tengas otros dioses delante de mí. Y no te metes en idolatría, que es servir a otro Dios. Y es lo que hicieron. Dios tiene plan para cada uno de estas personas y estas personas deciden buscar su propio plan en vez de meterse en el plan de Dios, en la voluntad de Dios. Y pues sabemos que Dios solamente tiene todo lo bueno para nosotros. Y cuando uno se aleja, no solamente se estás desobedeciendo, pero te estás haciendo mal a ti mismo. Y Dios quiere lo mejor para ti y por eso nos está tratando de hablar y dar advertencias y decir, regrese, pero hay que arrepentirse. Y porque uno que no se arrepiente, pues va a seguir en lo mismo, ¿verdad? No importa si regresa uno o el otro, tienes que arrepentirse. Y es lo que está pasando aquí. Esta es la razón porque Dios quiere que regresen las personas, que se arrepienten para que pueda estar con ellos de nuevo, pero así no pasaba. Entonces eso nos lleva al capítulo 6. Vamos a ir al capítulo 6. Comienza diciendo, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Aquí Miqueas abre este capítulo con un dramático tema del corte. Es como un corte, así como tribunal, que se alterna, que cambia entre tres oradores de tres personas. Primero tenemos a Dios que defiende su casa, el pueblo de Israel. Dios es el primero. Y el segundo tenemos el profeta. El profeta que es como el abogado de Dios, por decir. Y entonces tercero tenemos el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que está bajo convicción. Y ellos responden. Entonces tenemos a Dios, el profeta y el pueblo
pueblo de Israel. Y es lo que vemos aquí en este capítulo. Así déjalo en mente mientras que lo leemos. Aquí dice, oíd, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te ha hecho o en qué te ha molestado? Responde contra mí. Ok, entonces aquí Dios está preguntando a Israel, ¿qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho a ti para que usted esté tan molestado? Es una pregunta. Entonces le está preguntando, está tratando de ver qué piensan. Y lo que vamos a seguir leyendo, Dios expone su caso ante Israel y le cuenta todo lo que ha hecho por ellos. Y por eso le pregunta, ¿qué he hecho yo? Y pues vamos a decir qué dice él. Dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejo Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Ok, aquí lo que vimos ahorita, esto le recuerda a Israel todo lo que Dios ha hecho por ellos y la gente en general, y que ellos se les olvida. La gente son esas personas que dicen, pues, ¿qué has hecho por mí últimamente? Y pues él dice, mira, Balac, el rey de Moab, temía que las multitudes de israelitas pasarán cerca de su tierra camino a Israel. Lo que se refiere es algo que puedes encontrar en el libro de Números, Números capítulo 22 al 24. Es la historia de Balac y Balaam. Entonces Balac, siendo el rey de Moab, él contrató, a Balaam para que maldijera a su pueblo. ¿Okay? Le contrató a Balaam para que maldijera a su pueblo y Balac le prometió mucho dinero para que maldijera a Israel. Pero en cambio, de la boca de Balaam salieron algunas de las bendiciones más asombrosas sobre la visión de Dios para Israel. El rey Balac, por supuesto, pues, ¿qué crees que hizo? Se molestó. Y así que dijo, hagámoslo de nuevo, que hazlo de nuevo. Pero, ¿qué hizo Balaam? Hizo lo mismo. En lugar de maldecir, bendice a Israel con algunas de las bendiciones más hermosas. Y como les digo, eso lo puedes encontrar en el libro de Números, Números capítulo 22 al 24. Números 22. Números 22 al 24. Así para que puedan leerlo, lo que Dios dice aquí. Pero Él simplemente está acordándoles, mira, yo hice esto para ustedes. ¿Qué tan rápido a ustedes se les olvida? Que entonces está dando su caso a Israel. Entonces dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Ahora aquí es Miqueas hablando en el nombre del pueblo, preguntando retóricamente que busca a Dios, pero subrayando que estos sacrificios no son lo necesario. Que los sacrificios que hacían estas personas, porque lo que pasaba en este tiempo, que aunque estaban haciendo tanta maldad, estas personas como quiera iban al templo, llegaban a hacer sacrificios a Dios, trataban de obedecer a la ley conforme a lo que decía el rey, las leyes de Moisés, pero
entre todo eso, seguían en la idolatría. Y pues, ¿de qué sirve siendo un sacrificio cuando tu corazón está en maldad? Cuando tu corazón no está para el Señor, no significa nada. Y es lo que está diciendo aquí, que es como una pregunta: de estos sacrificios, pues de nada sirve, no son necesarios, no es lo que se quiere, no mientras que su pecado aún persistía. Miqueas aquí muestra que Dios no busca un pago por su pecado, sino simplemente su corazón. Él quiere su corazón. Y todo el sistema de sacrificios se estableció para acercar a la gente de Dios. Para eso era cuando dices, ¿por qué Dios quiere hacer sacrificios? Pues no es porque Dios ansiaba tener sangre de animales o que para él le gustaba mirar a las personas matar a animales. No, simplemente era un sistema para establecer que lleguen estas personas a obedecer a Dios, a ver si pueden obedecer. Es simplemente para que se puedan acercar a Dios, la gente. Y el animal no importaba a Dios, no era el animal, era simplemente el hecho de obedecer a Dios. Hasta en el en el Nuevo Testamento, la Escritura es claro que en estos sacrificios, como en el Hebreos capítulo 10, dice que los sacrificios de animales nunca podrían quitar los pecados, y como Dios nunca los deseó, sino que eran simplemente una forma de lograr que el pueblo le obedeciera y que vinieran acerca de él. Y además prefiguró lo que sería el sacrificio supremo. Jesús fue el sacrificio supremo. Él murió por nuestros pecados, y como Él fue quien pagó la paga del pecado mediante su muerte, estos sacrificios de animales simplemente era una cosa que llegaba al punto que Jesús fue el sacrificio último, el sacrificio supremo. Y así que Miqueas dice que no hay pago que pueden dar por sus pecados. ¿Okay? Por eso pregunta esas cosas. Son preguntas retóricas. Así como cuando dice, daré mi primogénito por mi rebelión, o se agradará Jehová de millares carneros. Son preguntas retóricas. Versículo 8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte antes de Dios. Esto aquí es lo que quiere Dios. Un compromiso espiritual del corazón, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarse ante Dios. Dios simplemente quiere su corazón. Dios no quiere todas las actividades religiosas que la gente hace, como los sacrificios, pero simplemente quiere su corazón. Y es lo que le estaba diciendo a este pueblo, a esta gente. Versículo 9 dice, la voz de Jehová clama a la ciudad, es sabio temer a tu nombre, prestad atención el castigo y quien lo establece. Versículo 10, hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Aquí cuando habla en casa del impío tesoros de impiedad, se refiere a aquellos que engañan a la balanza y esencialmente roban a otros con estos sistemas injustos. Vamos a seguir leyendo en el 11. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás,
y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvarás lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite. Y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Omri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis para que yo te puséis en asolamiento, y tus moradores para burla. Llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo. Aquí esta es una referencia a dos reyes muy malos, demasiado malos. Omri que es el papá de Acab. Y pues ya saben, Acab era casi el rey más peor de todo Israel. Y aquí simplemente diciendo que ellos seguirán viviendo así como si estos reyes estarán reinando. Simplemente diciendo en pocas palabras que van a seguir en maldad. Entonces ahí nos lleva al capítulo 7. Capítulo 7 comienza con Miqueas llorando por las circunstancias de lo que está pasando ahí en Israel y ahí en Judá. Y pues siendo una profeta, él le duele que todas estas personas no se arrepienten. Y es lo que comienza aquí diciendo: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Falto el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Simplemente diciendo que demasiadas cosas malas están pasando en este tiempo. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda, al juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Aquí cuando habla del grande, habla de personas poderosos, como hombres poderosos. Y cuando dice y lo confirman, está simplemente diciendo que están haciendo maldad juntos. Versículo 4. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Aquí diciendo que hay tanta corrupción que ni siquiera puedes confiar en aquellos que están más cerca de ti, como tu esposo o esposa, o amigo o amiga, o hermano o hermana. Versículo 6. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Aquí hablando de familia, en el versículo 6, cuando los lazos familiares se rompen, sabes que la sociedad está en problemas. Porque Dios creó la familia para que fuera una de las conexiones más fuertes y duros de apoyo, bondad, misericordia y gracia. Y deberíamos mostrarlo eso en nuestros familiares. Pero cuando está rompida, entonces sabes que la sociedad está en maldad. Versículo 7. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. En conectando lo que vimos en el versículo 6, si hay algo bueno que viene de la familia quebrándose,
es que Miqueas dice, entonces a lo mejor ya pueden poner su atención a Dios. Cuando sientes que ya no hay esperanza, que perdiste tu esposo o tu esposa, o tu hijo o tu hija, ahora sientes como estás forzado de mirar a Dios, de poner tus hijos hacia Dios. Y entonces esta es como una aclamación de fe de Miqueas diciendo, es algo que puede venir por bien, por razón que están en tanta problema que ojalá van a buscar al Señor ahora, como ya no tienen remedio. Versículo 8. Y pues ya sabemos, de todo eso se trata este juicio, ¿verdad? Para que estas personas se sienten que no tienen remedio y que necesitan a Dios. Y por eso Dios deja que esto pase. Dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgué mi causa haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Este no solo es el voz de Miqueas, pero también de los remanentes de Israel, diciendo que ellos como quiera muestran fe en el Señor y ellos reconocen el pecado que han hecho y reconocen el pecado de Israel. Y acuérdese que los remanentes son los pocos, ¿verdad? Es un número pequeño, pero siempre hay personas que sí creen en Dios. Siempre ha habido personas que como quiera obedecen a Dios. Pero lo triste es que la mayoría no lo hacían. Y pues así fue. En versículo 10, y mi enemigo lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. Simplemente diciendo que los territorios serán engrandecidos. Versículo 12. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria a las ciudades fortificadas y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar y de monte a monte, y será asolada la tierra y causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Ahora aquí estamos regresando hablando sobre el milenio. El milenio, acuérdese, el milenio viene en los últimos tiempos, ¿verdad? Diciendo que a las personas que sobreviven la tribulación, que va a haber personas que no van a ser llevados al rapto, pero durante este tiempo van a creer en Dios. Y cuando creen en Él, Y cuando creen en el Señor, van a sobrevivir la tribulación. Muchos van a morir, pero como quiera van a poder ser salvos. Pero van a ser un tiempo demasiado feo, especialmente para los que sí creen en Cristo. Pero va a haber gente que van a sobrevivir durante estos 7 años y van a llegar físicamente aquí en la tierra para comenzar el milenio. Y es lo que se habla, que esas personas van a irse, van a llegar a Israel de todo el mundo. Todo el mundo, las personas de todo el mundo van a venir corriendo a Israel, a Jerusalén, porque aquí se va a establecer el reino de Dios, va a estar Jesús en su trono, en el templo, en Jerusalén. Ok, vamos a seguir leyendo el 14. Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galad. Busqué pasto en Basán y Galad, como en el tiempo pasado. Y yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Hablando que habrá maravillas durante el tiempo del milenio.
Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, llamarán el pueblo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Simplemente otra vez diciendo, los que sobreviven entre el reino milenio van a voltear al Señor, van a comenzar a seguir al Señor porque temen a Dios. Pero lo bueno es que van a llegar a Él. Aunque llegues al Señor por temor, pues normalmente así comienza, ¿verdad? No querer ir al infierno, no querer morir. Muchos van al Señor por temor a Él, pero del temor se convierte a amor y sientes su gracia, su misericordia y vas a sentir que es la paz de Dios y es algo hermoso tener. Entonces, viniendo al Señor en temor no es malo, pero porque eso se va a convertir a algo más hermoso. Versículo 18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Aquí simplemente diciendo que Dios ama o le encanta enseñar y mostrar su misericordia. Si tú piensas en tú mismo, Dios me podrá perdonar, acuérdase que para Dios se deleita en misericordia. Le encanta ser misericordioso. Él quiere mostrarte su misericordia. Así no pienses que Dios no te puede perdonar. Tú deja que te perdone, pero tienes que mostrar que tú eres pecador y tienes que decir que has hecho mal. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué padre, ¿verdad? Porque todos nuestros pecados han sido sepultados, fueron echados al profundo del mar, diciendo, pues, ¿cómo lo vas a buscar? El profundo del mar nunca hemos ido, porque tenemos límite qué tan profundo podemos meternos al mar, pero simplemente diciendo que ya tus pecados fueron quitados, ¿verdad? Y si cuando tú vienes al Señor y te arrepientes, en verdad, y has pedido perdón, y has creído que Él quitó tu pecado, lo que tienes que hacer es no revisitar eso, no pensar en eso o decir, yo me acuerdo que yo era una persona mala, yo hacía tanta maldad. No, ya que has hecho el pedido de perdón a Dios y te has arrepentido, ya no tienes razón por qué pensar en lo malo que hiciste antes. Olvídate de eso y acuérdase que Dios ya se le olvidó porque Él tiró ese pecado en lo más profunda mar, ¿verdad? Así tus pecados ya fueron perdonados. Y aquí terminamos con cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Esto simplemente diciendo que Dios cumplirá con sus promesas. Dios cumplirá con sus promesas. Amén. Y ahí terminamos con este libro. Vimos varias cosas aquí. Vimos que esta profecía por venir, pues para la gente de Israel, que lleguen al arrepentimiento porque Dios quiere estar cerca de ellos. A Dios no le importaban los sacrificios que ellos hacían en el pueblo. Dios no le importan las cosas religiosas. Él simplemente quiere tu corazón, quiere tu obediencia. Cuando tú vas a la iglesia y vas a la iglesia simplemente porque tus papás iban a la iglesia, o tus amigos van, o cual sea, pero tú no vas para buscar al Señor, mejor quédate en casa, porque eso no va a ayudar a nadie, nada.
Pero si vas porque quieres a Dios y quieres buscar de Dios y quieres recibir y aprender y todo eso, eso es lo que quiere el Señor. Quiere tu corazón. Y que cuando haces cosas así, cuando quieres hablar de la palabra, leer su palabra, ir al servicio, adorarlo con música y con alabanzas, todo eso, cuando viene de tu corazón, es lo que quiere el Señor. Y también vimos que hablaba sobre la profecía de los últimos tiempos, que va a haber esperanza de restauración. Ahorita hay mucha maldad. Un día todo eso se va a terminar. Así tenga esa esperanza. En este tiempo, en este momento, si tú estás en maldad o si tú estás que estás batallando en enfermedades, tienes dolores, hay mucha violencia alrededor de ti, un día todo eso se va a quitar, ¿ok? Se va a quitar. Hay que esperar en Él, claro, y hay que ser pacientes, pero hay que recordar que su palabra, cuando lo dice, lo va a cumplir. Todo se ha cumplido hasta este momento y no hay razón por qué no creer que no se va a cumplir. Se va a cumplir. Y pues con eso terminamos. Vamos a orar para darle gracias al Señor por este mensaje que Él nos dio. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder dar tu palabra por medio de este canal de YouTube. Señor, te doy gracias por cada persona que pudo escuchar este mensaje. Te pido que los bendigas grandemente en cada aspecto de sus vidas. Si alguien está en una necesidad, tú conoces sus vidas, sus corazones. Te pido, Señor, que los toques profundamente para que ellos puedan saber que tú estás con ellos, Señor. Te doy gracias por cada persona y también gracias por mostrarnos tu amor y tu misericordia, que tú quieres darnos misericordia, Señor. Gracias, gracias, gracias por eso, Señor. Gracias por hacerlo tan fácil que podemos pedir perdón, Señor. Gracias, Jesús, por todo. En tu nombre oramos. Amén, amén. Pues Dios los bendiga. Dios los guarde. Gracias por sintonizar a este estudio bíblico. Ojalá que lo pudieron entender. Pueden dejar comentarios. También pueden suscribir a nuestro canal. Y pues vamos a seguir adelante con más estudios. Ojalá que estén conmigo en la próxima semana. Y pues si no hay nada más, Dios los bendiga. Dios los guarde. Nos vemos. Que tengan buen fin de semana. Y pues Dios los bendiga. Hay un fuego en mi interior que consume el temor. Tú eres quien lo comenzó. Tu amor arde como el fuego en mi interior que consume el temor. Tú eres quien lo comenzó. Tu amor a mi sabor. Hay un fuego en mí. Hay un fuego en mi interior. Hay un fuego en mí. Cuando ya no confío en nadie, cuando estuve perdido